La posibilidad, la idea de ir a las próximas elecciones presidenciales con un candidato único es un escenario que parece cada vez más lejano y más bien se evidencia la posibilidad de dos candidatos fuertes que enfrenten al presidente Correa. Recordemos lo que dijeron Gustavo Larrea, identificado con la izquierda, y Jaime Nebot, uno de los líderes de la derecha. Creo que las izquierdas y las fuerzas progresistas debemos presentar un solo candidato a la presidencia de la República y listas comunes a la Asamblea, y creo que las derechas y sus tendencias deberían hacer el esfuerzo de presentar su candidato también. Yo creo que tengo la obligación de contribuir a fortalecer una corriente. Lo lógico es que esa corriente se una alrededor de alguien. Ojalá haya la madurez para que eso ocurra. Bien, le damos la bienvenida al coronel Lucio Gutiérrez, expresidente de la República y el principal del partido Sociedad Patriótica. Coronel, buenos días. Ustedes han atendido el llamado que hiciera en días pasados Cauce Democrático. Sin embargo, es claro que Pachacuti, quien lo considera a usted un traidor, y el MPD, que votó en su momento para su destitución como presidente de la República, no se inclinarán hacia su lado. Ustedes más bien apuntan hacia Madera de Guerrero y al relanzado Partido Social Cristiano. ¿Han mantenido ya contactos con esos partidos y movimientos? ¿Con quienes nomás han adelantado conversaciones? Escuchen, ecuatorianos, y grábense en la mente, que el mejor camino para salir de esta crisis ética, de corrupción generalizada, esta crisis de desempleo, esta crisis de incremento de la pobreza, esta crisis que nos ha hecho caer la cara de la vergüenza a nivel nacional e internacional, es una sólida unidad nacional, en donde nuestras pequeñas diferencias personales, partidistas y hasta ideológicas deben quedar en segundo plano para únicamente priorizar el interés nacional. Y nuestra propuesta es muy simple, tiene 3 pasos, claros, concisos y precisos. El primer paso: sentémonos a la mesa, todos los posibles candidatos a la presidencia, pueden ser los sugeridos por Cauce Democrático, y también con todos los representantes de la sociedad ecuatoriana. A más de los partidos políticos y los posibles candidatos a la presidencia, ahí deben estar los representantes de los sectores productivos, de nuestros agricultores, ganaderos, campesinos, de nuestros indígenas, de nuestros afroecuatorianos, de los artesanos, de los microempresarios, de los pequeños comerciantes, de los jóvenes, de las mujeres, en definitiva todos los ecuatorianos. Paso 1. Paso 2, entre todos elaborar ese proyecto que nos una a los ecuatorianos, ese proyecto que permita desarrollar al país y enrumbarle hacia el progreso. El lema puede ser: únete al progreso. Y en ese mismo segundo paso debemos pues elaborar ese proyecto para que a través de elecciones primarias elegir al candidato único de esta tendencia de cambio democrático positivo. Y en el paso número 3, llevar adelante estas elecciones primarias. ¿Por qué las elecciones primarias? Porque es el mejor procedimiento, el más transparente, el democrático y el que nos obliga a la ley. No podemos dejar de realizar elecciones primarias. Coronel Gutiérrez, es decir, usted sí estaría dispuesto a sentarse con Pachacuti en una misma mesa, con Pachacuti, con el MPD, con el Partido Social Cristiano, con quienes votaron para destituirlo a usted aquel día en que fue posesionado Alfredo Palacio. Es el momento de trazar una línea, para de esa línea mirar hacia atrás y únicamente reconocer nuestros propios errores para no volverlos a repetir. Pero de esa línea tenemos que mirar hacia el futuro, y en la medida en la que todos seamos responsables, generosos y desprendidos, sí se puede conseguir esa unidad nacional y salir de esta hecatombe, de esta crisis en la que nos encontramos. No solamente que nosotros venimos proponiendo desde el año pasado esta sólida unidad nacional, sino que hemos dado 1, 2, 3 pasos, hemos conversado prácticamente con todos los líderes de los partidos políticos, nos hemos reunido con los representantes de los sectores productivos, académicos, agricultores, campesinos, artesanos, microempresarios, porque de esta crisis únicamente podemos salir unidos. He conversado con líderes de Pachacuti, he conversado con líderes del MPD, por supuesto que hemos conversado con Jaime Nebot, y él también está dispuesto a impulsar este proyecto de unidad nacional. Coronel, pero no faltará quien diga que es el reencuentro de la partidocracia. Mire, nadie puede hablar de partidocracia, y menos Rafael. Este gobierno ya pertenece al pasado.
dentro de los últimos 100 años, es el gobierno que más tiempo ha estado en el poder. Van a completar 6 años. Es el gobierno que más dinero ha tenido en toda la historia del Ecuador, alrededor de 140.000 millones de dólares. Si sumamos los presupuestos de todos los presidentes de los últimos 50 años hasta el 2005, en que hubo el golpe de Estado en contra de Lucio Gutiérrez, posiblemente no llegamos a los 140.000 millones de dólares. Entonces es el momento de sumar esas pequeñas verdades que cada uno de estos sectores tenemos, la pequeña verdad de los indígenas, la pequeña verdad de sociedad patriótica, de los afroecuatorianos, de los sectores productivos, de los jóvenes, de las mujeres, de los microempresarios, artesanos, agricultores, para de esa manera llegar a tener la verdad ecuatoriana. Y con esa verdad elaborar ese proyecto que nos una a todos los ecuatorianos, ese proyecto que nos una para el progreso de nuestro país, porque si no nos unimos... Coronel, un proyecto que debe terminar con un candidato nuevo, que no salga de las filas de estos sectores políticos que van, o que usted propone se sienten en una mesa, o más bien una persona con experiencia que ya haya participado en este tipo de lides y que sepa cómo enfrentar a un candidato fuerte como Rafael Correa. Un proyecto que lo decidan ustedes, que lo decida el pueblo ecuatoriano, no un proyecto en el cual a través de la democracia se elija a un candidato. Repito, no solamente que la ley impone que hayan elecciones primarias, sino que es el procedimiento más transparente para que sea nuestro pueblo el que decida cuál va a ser el candidato único de esta tendencia de cambio positivo. Yo no solamente me quedo en unirnos para derrotar a Rafael Correa, porque Rafael Correa es solo un instrumento de este modelo internacional, de este modelo ideológico, de este modelo totalitario, de este modelo autoritario y corrupto. Este modelo viene desde Irán, pasa por el financiamiento de Venezuela y simplemente Rafael Correa lo está materializando. Entonces tenemos que pensar en la era post-Correa. Mire, Sociedad Patriótica, nosotros ya estamos en campaña electoral a nivel nacional. Desde hace 3 semanas estamos recorriendo el país. Y justamente estos días estamos en Quito en una campaña política y ecológica, entregando arbolitos para salvar al planeta y también para salvar al país. Coronel Gutiérrez, ¿usted cree que el gobierno de Rafael Correa ha tenido aciertos? Se lo pregunto porque se observa que mantiene aún un gran respaldo. Mire, aquí yo tengo algunos datos para que el pueblo ecuatoriano los pueda digerir. Según el INDEC, según el CICE, en el gobierno, no sé si se puede indicar a las cámaras, en el gobierno de Lucio Gutiérrez, en sus 2 años la pobreza se redujo prácticamente al 8%. En el mismo espacio de tiempo la pobreza con Rafael Correa se reduce apenas del 0.7%. Lo que quiere decir que con Lucio Gutiérrez la pobreza se redujo 11 veces más en el mismo periodo que Rafael Correa. No lo digo yo, lo dice el INE, lo dice el CICE. Miren cuánto el crecimiento de la economía. Con Lucio Gutiérrez la economía crece al 8.8%. Es el crecimiento económico en esa época más alto de toda América. Miren el crecimiento económico con Rafael, 0.9%, 1%, y ahora dicen que hemos crecido al 7.7%, pero no es un crecimiento económico sostenido, por eso la pobreza no se reduce. Con Lucio Gutiérrez es cuando más se reduce la pobreza en toda la historia del Ecuador. Sin embargo, coronel, hay una inversión histórica en el sector educativo, en el sector de salud, que claro, no cumple aún los montos que manda la Constitución. Sin embargo, eso es algo que usted debe reconocer. Mire, por supuesto que muchas cosas se dicen a través de la propaganda, pero la realidad es diferente. No sé si me puede enfocar nuevamente las cámaras. ¿Qué es lo que dice el CICE? ¿Qué es lo que dice el INEC? Datos publicados en el 2010, que con Lucio Gutiérrez se incrementa la tasa neta de matrícula básica en el 9%. ¿Cuánto se incrementa con Rafael Correa? Apenas el 2.1%. ¿Qué significa esto? Que con Lucio Gutiérrez, con 10 veces menos dinero que Rafael Correa, 4 veces más niños entraban a las escuelas, más jóvenes entraban a los colegios y más jóvenes entraban a las universidades. Entonces pueden estarse gastando miles de millones de dólares, pero no hay un gasto de calidad. La plata se la roban, la plata la despilfarran y por eso pues no se ve cambios realmente de fondo en la educación, en la salud. Los niños nacen y mueren en cajas de cartón. Coronel, los hospitales siguen en emergencia. Coronel, justamente por eso le convocamos al pueblo a unirnos
para salir de esta crisis de mentiras, de corrupción, de despilfarro. Y usted plantea la necesidad de unas primarias. El modelo venezolano, el proceso que se desarrolla en Venezuela, sería el ejemplo a seguir a propósito del candidato único, pero a ellos les tomó años ponerse de acuerdo, encontrar el financiamiento, sin contar todo el proceso de promoción previo a la ejecución de esas primarias que determinó que sea Enrique Capriles quien enfrente al presidente Chávez dentro de 6 meses. Escuchen, ecuatorianos, nuevamente. Si es que hay voluntad política en los líderes políticos del Ecuador, en los posibles candidatos a la presidencia de la República, todo es posible. Nosotros, con escaso dinero, hemos ya realizado primarias aquí en el Ecuador en el mes de enero para elegir, como manda la ley, a nuestras directivas provinciales. Y entre el mes de julio y agosto realizaremos primarias para elegir a nuestro candidato a la presidencia de la República, a nuestros candidatos al Parlamento Andino y a nuestros candidatos a la Asamblea Nacional. Lo vamos a realizar. Si todos nos unimos y buscamos financiamiento, es factible realizar elecciones primarias que podrían ser en el mes de agosto, en el mes de septiembre o hasta en el mes de octubre. Sí se lo puede hacer, pero si es que hay gente que prioriza su interés, su egoísmo, por el solo hecho de ser candidato a la presidencia de la República y no renunciamos, repito, a esas legítimas aspiraciones, obviamente que va a ser imposible realizar primarias y nuevamente pues estaremos facilitando que al gobierno se pueda reelegir. Aunque yo creo que inclusive solos, al menos esa es nuestra decisión, agotaremos hasta el último instante esta necesidad de ir unidos a las próximas elecciones. Pero si eso no se da, pues que quede en la retina, en el pensamiento del pueblo ecuatoriano que nosotros, Sociedad Patriótica Lucio Gutiérrez, lo intentamos hasta el último momento. Pero también como vemos que está el país, creemos que solos también le podemos derrotar a este gobierno. El pueblo está cansado, hay demasiados impuestos y hay que eliminar esos impuestos. Hay que eliminar el impuesto a las tierras, hay que eliminar el impuesto del 5% a la salida de capitales. ¿Usted dice que se puede derrotar a este gobierno, que se puede derrotar al candidato Rafael Correa, pese a las últimas reformas electorales, pese a las sospechas que existen sobre los órganos de control electoral? Mire, este gobierno, al menos en las 2 últimas elecciones, las del 2009 y la consulta, las ganó con fraude flagrante. Realmente, ecuatorianos, tenemos que unirnos. Y si no, pues yo, Lucio Gutiérrez, pido que nos apoyen para controlar las urnas electorales. Si controlamos las urnas, le derrotamos a este gobierno. Este gobierno no va a sacar más allá del 30%, porque no es posible que un pueblo que está sufriendo desempleo, que sufre pobreza, un pueblo que tiene la pesadilla, el cáncer de la delincuencia, del sicariato, del narcotráfico, un pueblo que recibe cada día paquetazos tributarios, 9 paquetazos tributarios ha recibido el Ecuador. No es posible que ese pueblo no reaccione. Un pueblo que todos los días ve escándalos de corrupción, comenzando con los Patiño videos. Pero por favor, ecuatorianos, 150, 200 millones de dólares se llevaron utilizando la imagen del país. Al Comecheques, no lo podemos olvidar. Los contratos denunciados por Pablo Chambers, del hermano del presidente, con el gobierno de Rafael. La narcovalija. En el mundo entero nos dicen que somos un narcogobierno, que tenemos una narcocancillería. Entonces no es posible que ese pueblo que está sufriendo, que ese pueblo que ya no soporta más la prepotencia, los insultos de Rafael, no nos podamos unir para derrotar a este modelo internacional, a este modelo totalitario, a este modelo ideológico que ha fracasado rotundamente. Gracias. ¿A dónde avanza esta revolución? Agradecemos sus criterios y su presencia en nuestros estudios. Era el coronel Lucio Gutiérrez, líder de Sociedad Patriótica y expresidente de la República, destituido por el Congreso Nacional en el año 2005.